Hola, en este vídeo vamos a ver una introducción al lenguaje XML. XML significa Extensible Markup Language, ¿vale? XML es un lenguaje que, a diferencia de HTML, como ahora os voy a enseñar, ¿vale? Se puede extender, se puede personalizar, ¿vale? Podemos poner las etiquetas que nosotros queramos, por eso se le llama extensible. ¿Vale? Es un lenguaje de marcado que se utiliza sobre todo para estructurar datos de manera jerárquica y estandarizada, ¿vale? Se utiliza en muchísimos campos, ¿vale? Os enseñaré algunos. Es muy útil para intercambiar datos entre aplicaciones, ¿vale? Imaginaos que nosotros tenemos una aplicación que está hecha en Python y otra aplicación que está hecha en Java, ¿vale? Y cada una de ellas obviamente habla un lenguaje. Entonces, entre ellas, si desean comunicarse, lo que pueden hacer es que la de Python, por ejemplo, exporte datos en XML y la de Java los recoja, ¿vale? Entre ellas, más adelante veremos que habrá un consenso sobre qué estructura debe tener ese fichero, ¿vale? Pero en principio es un lenguaje que las dos van a conocer y que las dos pueden interpretar, ¿vale? Eso es lo que se llamaría un middleware, ¿vale? Algo que está en medio de dos aplicaciones. Entonces es súper útil para ese intercambio de datos entre aplicaciones, para configuración de sistemas, ¿vale? Os enseñaré también un ejemplo. Y luego también, por ejemplo, para feeds de noticias, ¿vale? Y servicios web. ¿Vale? Si venimos a cualquier página de datos abiertos, en este caso es la del Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Tiene un catálogo de datos que se pueden descargar en diferentes formatos. En este caso, por ejemplo, las estaciones de contaminación atmosférica, que van guardando los niveles de contaminación que hay en la ciudad, tienen diferentes formatos de datos que se pueden descargar. Estos datos contienen el nombre de las estaciones, ¿vale? Los contaminantes que miden y las mediciones, las últimas mediciones, ¿vale? Y obviamente están geolocalizados. Estos datos se pueden exportar para utilizarlos en otras aplicaciones y entre los formatos que se pueden descargar, por ejemplo, está el KML. ¿Vale? El KML es un tipo de XML que sirve para posicionar, guardar valores geolocalizados, ¿vale? En este caso las estaciones. Entonces voy a abrirlo para que se vea, ¿vale? Si lo abrimos es un archivo XML, no voy a entrar a estas etiquetas porque es demasiado grande, ¿vale? Pero básicamente para que veáis que es un archivo XML, es uno de los contextos en los que XML se puede utilizar. ¿Vale? Otro de los contextos en los que se utiliza mucho es en medicina, en datos de medicina, ¿vale? O datos de biología en este caso. ¿Vale? Esto de aquí, por ejemplo, es del Centro Nacional de Biotecnología de Estados Unidos, de información de biotecnología, ¿vale? Y esto de aquí es uno de los ejemplos que se pueden buscar porque ellos tienen una base de datos enorme, ¿vale? Entonces, se utiliza REST, esto se llama un tipo de servicio que se llama REST, es un tipo de servicio web, ¿vale? Donde le pedimos cierto tipo de datos y nos devuelve un documento, en este caso XML por defecto, ¿vale? Es uno de los contextos también donde se puede utilizar. Todo esto de aquí son, por ejemplo, sinónimos de una enfermedad, ¿vale? Entonces hay muchas bases de datos que en lugar de ser bases de datos relacionales, son bases de datos de archivos tipo XML. Otro contexto donde se utiliza mucho XML es en los archivos de configuración. Esto, por ejemplo, es un archivo de configuración de un videojuego, ¿vale? Los videojuegos suelen utilizar XML para guardar la configuración del ordenador en el que se está jugando, ¿vale? Del PC en el que se está jugando. Entonces, la siguiente vez que entran, simplemente tienen que leer, la siguiente vez que ejecutas el juego, solo tienen que leer el archivo de configuración para saber los parámetros que se han guardado. ¿Vale? Entonces, XML y HTML son similares, tanto en cuanto que se estructura de manera jerárquica la información, ¿vale? Los dos son lenguajes de marcado, pero tienen propósitos diferentes, ¿vale? HTML se utiliza sobre todo para mostrar contenido en navegadores web, ¿vale? Mientras que XML se usa para estructurar y almacenar datos, pero no tanto para que se vean esos datos de manera bonita, digamos, como haría HTML, ¿vale? HTML tiene las etiquetas predefinidas, ¿vale? Podemos tener los párrafos, las imágenes, cualquier etiqueta que utilicemos en HTML, mientras que en XML las etiquetas son personalizables, ¿vale? No están predefinidas nada más empezar, sino que nosotros, dependiendo del archivo que vayamos a crear, dependiendo de los datos que vayamos a guardar, creamos unas etiquetas u otras, ¿vale? Y en el caso de HTML utilizamos CSS para hacerlo bonito, ¿verdad? Para que se transforme en una web que nosotros podamos ver en un navegador y tenga unos colores, unas posiciones, ¿vale? Unos tamaños, mientras que XML no está hecho para que se pueda abrir un navegador de forma bonita. Se puede hacer, se puede transformar utilizando el lenguaje XSLT, ¿vale? Pero lo que hacemos es transformar XML a otros lenguajes. Si queremos verlo en una web, lo que haremos será transformar XML a HTML. Si queremos verlo en formato PDF, transformaremos XML a PDF, ¿vale? Pero ya por sí de inicio, XML no es un lenguaje que vayamos a poner bonito para verlo en un navegador, ¿vale? Entonces, la declaración XML es la primera línea que ponemos en un archivo XML. Es el que nos dice la versión de HTML que vamos a usar
y la codificación de caracteres, en nuestro caso UTF-8 porque vamos a utilizar acentos y ñ. ¿Vale? UTF-8 contiene todos estos caracteres que necesitamos. Si queremos crear un archivo XML, lo único que tenemos que hacer es ir a un editor de texto, cualquiera nos sirve, no necesitamos que tenga colorines, ¿vale? Pero en Visual Studio, por ejemplo, se puede hacer. Y lo primero que tenemos que poner es la declaración, ¿vale? El encabezado. Se empieza siempre con el símbolo menor, ¿vale? Igual que en HTML, se acaba con el símbolo mayor, las etiquetas deben estar cerradas, ¿vale? Esta abre y esta cierra, ¿vale? La declaración empieza siempre con el interrogante, XML, la versión, ¿vale? El número de versión entre comillas, encoding, ¿vale? La codificación entre comillas y acabamos con interrogante y el símbolo de mayor. ¿Vale? El siguiente elemento que hay después de la declaración es el nodo raíz, ¿vale? El nodo raíz es el elemento principal y contiene todos los demás elementos que hay en un archivo XML, ¿vale? Solo puede haber un nodo raíz, no podemos tener varios, solo un nodo raíz y todo el contenido del XML estará dentro de ese nodo raíz, la declaración, el nodo raíz y todo el contenido dentro, ¿vale? Si seguimos con el archivo de antes y queremos crear el nodo raíz, básicamente es como una etiqueta HTML, ¿vale? Primero ponemos la declaración y debajo de la declaración ponemos el nodo raíz. Se abre la etiqueta de apertura, es igual que HTML, símbolo de menor, nombre del nodo, símbolo de mayor, ¿vale? Y siempre se cierra, igual que en HTML, con la misma etiqueta, pero con una barra, ¿vale? Básicamente las etiquetas en XML se forman igual que en HTML, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el nodo raíz es alumnos. Y dentro de alumnos, pues hay varias etiquetas de alumno con una serie de cosas que ahora veremos. Pero alumnos no se repite, ¿vale? Alumnos es la etiqueta raíz y siempre va a estar el nodo raíz y siempre va a estar el primero y el último, no se repite, ¿vale? Entonces los elementos no raíz son los hijos del nodo raíz, ¿vale? O de otros elementos, pueden ser hijos de otros elementos, ¿vale? Pero el nodo raíz siempre va a tener hijos, ¿vale? Estos elementos pueden contener texto, pueden contener atributos o pueden contener otros elementos, subelementos anidados dentro, ¿vale? En este caso, por ejemplo, todas estas etiquetas de aquí son nodos hijos, ¿vale? Que están dentro de alumnos. Alumnos tiene como hijo alumno y alumno tiene como hijo nombre y edad, ¿vale? Cada una de estas etiquetas es un nodo que está dentro de otro, ¿vale? Los nodos que ya no tienen hijos, que son estos de aquí, son los que tienen texto dentro, ¿vale? Todos estos son elementos no raíz, pero este de aquí no contiene texto, sino que contiene otros elementos y estos de aquí lo que contienen son texto, ¿vale? Las etiquetas en XML son personalizables y se adaptan al significado de los datos. Esto quiere decir que si yo voy a hacer un archivo en XML que va a hablar de alumnos, obviamente yo tengo la libertad de poner como nombre a las etiquetas alumnos, alumno y todas las etiquetas que me sirvan para definir los atributos que tiene un alumno, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo de antes, que teníamos root como nodo raíz, ¿vale? Dentro yo le puedo poner los tipos de elementos que yo quiera, ¿vale? En este caso los he llamado element, ¿vale? Y dentro de element tiene otros dos elementos que son el name y el value, ¿vale? Fijaos que cada etiqueta la llamo como yo quiero, ¿vale? El archivo XML yo puedo personalizar las etiquetas como yo quiera. Vale, entonces ya tenemos el nodo raíz, tenemos los elementos, ahora vamos con los atributos, ¿vale? Los atributos son pares clave-valor que se añaden a las etiquetas para proporcionar una información adicional, ¿vale? Algo que los datos no me dan, algo que yo quiero que se sepa sobre ese elemento concreto, ¿vale? Los valores de los atributos en este caso tienen que ir entre comillas, ¿vale? Comillas dobles o comillas simples, pero siempre entre comillas. En este caso, por ejemplo, el alumno puede tener una serie de elementos por aquí, ¿vale? Pero este alumno se identifica con un identificador único que es un atributo. Este atributo del alumno es único, ¿vale? Es el único que va a tener el identificador 1. ¿Vale? Importante, XML es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si yo pongo alumno en minúscula, el siguiente alumno tiene que estar también en minúscula, ¿vale? Si no, luego no se detectarán las etiquetas, ¿vale? Yo las atributos, igual que las etiquetas, puedo poner las que yo quiera, como yo quiera, siempre que me sean útiles, ¿vale? Si este elemento se identifica por un identificador único y además tiene un color que lo diferencia de los demás, pues yo lo puedo poner como atributo, ¿vale? Todos los atributos, ya sean números o sean cadenas de caracteres, van siempre entre comillas, ¿vale? Los comentarios en XML, igual que en HTML, se escriben con el menor, exclamación, guión, guión y luego guión, guión y símbolo de mayor, ¿vale? Igual que en HTML. ¿Vale? Los comentarios obviamente nos sirven para añadir notas o explicaciones en el código que nos sirvan para explicar un poco de qué va el código, ¿vale? Si yo quiero añadir un comentario, igual que en HTML, pongo los guiones y aquí comentario, ¿vale? Cuando los archivos XML son muy largos, ¿vale? Igual es complicado encontrar una etiqueta, ¿vale? Imaginaos que aquí se van anidando diferentes etiquetas con diferentes valores. Hay extensiones que nos permiten ver esto en formato de árbol, ¿vale? Esta extensión de XML Tools
si la instalo, ¿vale? Cuando me vengo al documento y tengo abierto el explorador, ¿ves? Aquí me ha aparecido el XML document, ¿vale? Entonces cuando yo le doy aquí, puedo ir viendo cada una de las etiquetas, ¿vale? La etiqueta raíz, el nodo raíz, todos los nodos que hay dentro del nodo raíz, los nodos hijos, los atributos que tiene este nodo, ¿vale? Este element tiene dos atributos, los arrobas son atributos, y los valores que tiene dentro, ¿vale? Los nodos que tiene dentro, ¿vale? Porque XML, aunque yo lo abra en un navegador, lo abriré en un navegador, ¿vale? XML cuando yo lo abro en un navegador se ve de este estilo, se ve en modo de árbol, ¿vale? Pero no tiene un estilo como CSS, ¿vale? No tiene formato. Entonces XML, a no ser que nosotros le demos un formato, lo utilicemos para otra cosa, normalmente se va a ver así, en modo de árbol. Cuando lo abrimos en un navegador podemos navegar por los diferentes nodos que tiene. ¿Vale? Aunque parezca muy simple, XML es un lenguaje que es muy útil en tecnología, ¿vale? En informática. ¿Vale? En el siguiente vídeo veremos cómo realizar las estructuras que tenemos que seguir para crear estos documentos, ¿vale? DTD y los esquemas, ¿vale? Por ahora nos quedamos con lo que sería XML básico.